Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y falleció en Alicante a 28 de marzo de 1942. Fue un poeta y dramaturgo español y era miembro de una familia humilde. Tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar. Aún así, desarrolló su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de la poesía clásica española. En un sentido estricto, Miguel Hernández pertenece a la generación del 36. Sin embargo, su trayectoria poética y sus relaciones con los mejores representantes de la generación del 27 lo sitúan entre ellos y permiten incluirlo en este grupo. De lo que no hay duda es de que su obra actúa como eslabón entre la generación del 27 y los poetas de posguerra, sobre los que ejercerá una decisiva influencia. Algunas de sus obras más destacables son Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y Canción y romancero de ausencias. Antonio Machado nació en Sevilla en el año 1875 y falleció en Francia en 1939. Pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su familia en Madrid. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. Doctorado en Filosofía y Letras, desempeñó luego su cátedra en Segovia y en 1929 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Al comenzar la Guerra Civil Española se encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona. En enero de 1939 emprendió camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en un pueblo francés llamado Coyiure. La obra de Antonio Machado sufrió un proceso evolutivo singular que se puede analizar desde el estudio de sus influencias literarias. Estas nacieron por un lado en el seno de las diversas amistades, tertulias y viajes, y por el otro a partir de una vasta lectura de la literatura universal. Así, el poeta logró tomar contacto principalmente con tres corrientes que marcaron los inicios del siglo XX: el simbolismo francés, el modernismo americano y la generación del 98. Las primeras dos afectaron su obra en cuanto al aspecto estilístico, y sobre todo en su primera etapa, llamada Soledades. La generación del 98, por su parte, fue el marco productivo en el cual se insertó. Algunos ejemplos de su obra son Campos de Castilla y Caminante no hay camino. Alfonso Camín fue un escritor y poeta español. Nació en La Peñuca, en el barrio de Roces, y a la edad de 15 años, en 1905, tras haber trabajado en una cantera de Contrueces, se traslada a Cuba, donde se inicia en el periodismo. En 1914 regresa a España como periodista del Diario de la Marina para cubrir la Primera Guerra Mundial. Algunas de sus obras son El Valle Negro, La Ruta y 100 sonetos. Alfonso Camín se corresponde cronológicamente con un tiempo literario que ya no era el de plena vigencia del modernismo, sino posterior a ella y bastante distinto. El Quijote es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Esta primera parte se publicó a su vez dividida en 4 partes. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La importancia del Quijote en la literatura radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de novela que se empleaba desde hacía muchísimos años, las novelas de caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y ejerciendo una influencia realmente importante en la narrativa europea posterior. La obra maestra de Cervantes cuenta las aventuras de un viaje de un caballero viejo que piensa ser un caballero andante. Después de volverse loco por haber leído demasiados libros de caballería, deja su casa en busca de aventuras en las carreteras y en el paisaje rural de la España imperial. La primera parte de la novela lleva a Don Quijote, su pequeño pueblo en La Mancha, a los bosques de la Sierra Morena, y de vuelta a su pueblo donde se recupera del cansancio y varias heridas. Sus encuentros con otros personajes suelen ser en ventas las cuales, en su locura, toma por castillos. Su meta consiste en luchar contra toda clase de males y hacerse famoso por sus buenas acciones. Ángel González Muñiz nació el 6 de septiembre de 1925 en Oviedo y falleció en una clínica de Madrid a 12 de enero de 2008. En el municipio de Páramo de Sil, al sur de Asturias, se instaló convaleciente de tuberculosis en 1943, lo que le acercó a la literatura leyendo y escribiendo poemas y lo que ocasionaría como secuela una insuficiencia respiratoria crónica. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo, comenzó sus estudios de periodismo en Madrid en 1950,
4 años después logró ingresar al cuerpo técnico del Ministerio de Obras Públicas de Sevilla, donde permaneció hasta 1955. Posteriormente se trasladó a Barcelona, donde se desempeñó en editoriales como corrector de estilo. Publicó en 1961 Sin esperanza con convencimiento, ascribiéndose a los poetas de la generación del 50. En enero de 1996 ingresó en la Real Academia Española. Entre sus obras destacan Áspero mundo, Sin esperanza con convencimiento, que ya la mencionamos antes, y Grado elemental, entre otros. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 en Villanueva de los Infantes y falleció en Ciudad Real el 8 de septiembre de 1645. Fue un escritor español del siglo de oro. Se inició en el mundo de la literatura con obras satíricas y burlescas que son varias piezas basadas en los desengaños que sufrió por aquellos años. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, conocido especialmente por su obra poética, aunque también escribió narrativa, teatro y diversos opúsculos filosóficos, políticos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos. Las obras más destacadas de este autor incluyen La vida del Buscón, Sueños y discursos y La honra de todos y La fortuna con seso. Lope Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Fue un niño muy precoz, leía latín y castellano ya a los 5 años, a la misma edad compone versos y a los 12 años escribe comedias. Pertenece a la época del barroco, algunas de sus obras son Centovejuna, La dama boba y El perro hortelano. Pedro Calderón de la Barca fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro, en especial por su teatro. Nació en Madrid y fue bautizado en la parroquia de San Martín. Se casó en 1595 con Ana María de Henao, perteneciente a una familia también de origen noble. Empezó a ir al colegio en 1605 en Valladolid porque allí estaba el corte, pero el padre, de carácter autoritario, decidió destinarlo a ocupar la capellanía de San José en la parroquia de San Salvador. Algunas de sus obras son El alcalde de Zalamea y Canta y calla, y pertenece a la literatura del barroco. Garcilaso de la Vega, nacido en Toledo, fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega. Sus abuelos paternos fueron Pedro Suárez de Figueroa y Elvira Laso de Mendoza. Quedó huérfano de padre y se educó en la corte. Garcilaso entró a servir en 1520 al rey Carlos I de España. Aprendió griego, latín, italiano y francés, así como el arte de la esgrima y a tocar la cítara, el arpa y el laúd. Garcilaso es dueño de una prosa y calidad literaria admirable. Su obra más conocida es Comentarios reales de los incas y otra no tan importante es La Florida del Inca. Garcilaso pertenece a la época del Renacimiento y sus obras son del siglo de oro. Gaspar Melchor de Jovellanos fue un escritor, jurista y político ilustrado español. Nació en el seno de una familia noble de Gijón, sin fortuna. Tras cursar sus primeros estudios en Gijón, en 1757 marchó a Oviedo para estudiar filosofía en su universidad. Jovellanos cultivó varios géneros literarios, pero sus escritos generales fueron ensayos de economía, política, agricultura, filosofía y costumbres, desde el espíritu reformador del despotismo ilustrado. Perteneció a la Ilustración y algunas de sus obras son El informe sobre la ley agraria, El Pelayo y El delincuente honrado.